Porque la palabra de Dios, cada vez que Él habla, su palabra es entera. No tiene defecto, no tiene fragmentos, no tiene algo malo, es íntegra. Nosotros perdimos y nos alejamos de esa esencia original Total. de Dios. Como que la imagen que teníamos de Dios fue distorsionada. La palabra de Dios no tiene error porque te vuelve al origen de donde tu alma fue creada para estar, a estar con Él. Por eso el rey David decía, Él restaura mi alma. Qué lindo es poder hoy construir mi vida, mi familia, mi matrimonio, mis hijos sobre la palabra. Amén. Hey familia, bienvenidos a Volviendo a la Esencia Podcast. Gracias por estar con nosotros aquí. A los que ya son de la familia, que quiero hacer un paréntesis, la comunidad de Bae Podcast es la mejor comunidad del mundo mundial. No hay comparación. No, son los más fieles. Los más fieles, los más lindos, los más divertidos, los más buena onda. Los más cristianos. Los más cristi. No, cristi no, ese es medio... no. Cristino, no, cristiano. No, acá los de Bae Podcast son los de más Biblia. Lo demás Biblia. Ellos miran el podcast con Biblia, no, eso me gusta. Ellos no van a mirar el podcast solo el podcast, van a mirar con la Biblia. Con la Biblia abierta. Abierta. Y de papel, si se puede, de papiro también. Nada de... Los de Bae Podcast son los top. Quiero top decir esto, tier. Por ahí para los que acaban de unirse, ¿qué es esto? ¿Qué es este podcast? Bueno, este podcast es muy simple. Este podcast es sobre Jesús. Así es. Ahí está, ahí te resumí en una palabra. Sí. Creemos Porque la gente a veces dice, ¿qué es Bae? ¿Qué es Bae? Bae es volviendo a la esencia. ¿Y cuál es la esencia de la vida? Es Cristo. Entonces, este podcast Resumen en una palabra. es Jesús. Hablamos de lo que Jesús hizo, de lo que su palabra nos enseña, la base, vamos a decirle como lo más importante, el fundamento de todos los episodios es esto que está aquí, la palabra de Dios. Qué lindo. Con Andrea creemos que es la palabra de Dios infalible, que no tiene error y que Dios nos dejó para nuestra edificación, nuestra transformación y nuestra salvación. Y que aquí en esta palabra no se encuentra nada más sabiduría y buenos tips, se encuentra la vida porque se encuentra Cristo. Qué lindo. Así que este es un podcast sobre la palabra. Así que... Incluso hoy. ¿Qué toca hoy? Hoy vamos a hablar de la Biblia. Hoy vamos a hablar todo sobre la Biblia. Entonces, necesitas una Biblia. Así que si no tenés Biblia, te recomendamos que te compres una Biblia. Muchas veces nos preguntan, y vamos a hablar un poquito más así técnicamente, pero nos dicen, ¿qué versión leen ustedes? Personalmente, esta es mi Biblia. Andrea Esta y me yo, encanta a mí. ¿qué versión Pero leemos? ¿sabes que esta ya no hay más, podés creer? ¿Cómo? Ya no hay más, ya las descontinuaron. No, está Sí, buena encima. Está buena porque, bueno, hay que preguntar a los amigos de Vida si siguen haciendo esto, porque es la nueva Biblia de las Américas. NBLA. Es la versión que leemos que nos gusta. Sí, nos gusta mucho. Y tiene como para escribir así en el costadito, que a veces cuando ponerle Dios me habló aquí. Aquí le voy a mostrar para que vean. Ahí está, miren qué linda. Está buenísima. Sí, pero la versión que usamos Andrea y yo es NBLA. Nos gusta también NBI. Me gusta mucho a veces en momentos. NTV no suelo leer mucho. Vos sabés que yo crecí en mi adolescencia con NTV y me gusta mucho porque es como... es también linda para entender. Sí. Tiene diferentes palabras, entonces es muy, muy bonita, muy bonita. Así que por ahí si necesitas una versión NBLA, es una versión muy buena. Igual yo siempre recomiendo a los que pueden siempre tratar, hay páginas en internet que te ayudan a ver la Biblia en su idioma original, que sería para los nerds ya. Bueno, nerds bíblicos. No, acá tenemos mucho en Bae. Antiguo Testamento, como ustedes saben, se escribió en hebreo y algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento está en griego. Wow. ¿Okay? Entonces el Nuevo Testamento está en griego. Así que hay páginas en internet donde te ayudan a ver la Biblia en su idioma original. Y qué lindo eso, ¿verdad? Porque a veces vos podés ver en el idioma original qué quería decir eso exactamente. Sí. Está lindo. Sí, entonces a mí me ayuda. Yo
cada vez que leo la Biblia, wow, la voy al idioma original, porque hay tanta riqueza. Hoy vamos a ver eso en este capítulo de Vibe Podcast, en este episodio. Pero quiero que te prepares ahí donde estás, porque hoy queremos hablar un poco sobre la Biblia, porque la Biblia no solo nos informa, porque a veces uno creemos que, tenemos la Biblia para conocer todo lo que Dios hizo a lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento, y la historia, y cómo Jesús murió. Pero la Biblia no es un libro para información nada más. La palabra de Dios, como la vemos, ella misma se describe, está viva. sí. Es viva y es más cortante que una espada de 2 filos. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios no es un libro de historia antigua como otros. Es un libro que penetra nuestro corazón. Es un libro que, aparte de darnos información, que la tiene mucho, y sabiduría, nos transforma. Wow. La palabra de Dios nos transforma. No hay un libro tan increíble como la Biblia. Sí. Yo a veces pienso, he escuchado esta semana a un teólogo que se dedica específicamente a estudiar los manuscritos antiguos, que él decía que es tan grande honor tener esto en nuestras manos, en nuestro propio idioma. Él dice, ese es un privilegio que muchos no estamos conscientes, que hasta hace poco tiempo esto no era una realidad. Hasta hace poco tiempo la Biblia lo tenían en latín solamente los bishops, los sacerdotes y las personas que estaban en las catedrales, en los templos, y el pueblo escuchaba lo que ellos interpretaban de la Biblia. O sea, no era una realidad. Hasta que empezó toda la traducción de la Biblia en el inglés, en el alemán con Martín Lutero, y hoy tú y yo tenemos la Biblia completa. Disponible en nuestro idioma. Algo que por miles de años esto no era así. Por ejemplo, es un milagro también eso. Esto es un milagro. Sí. Incluso a veces admiramos a la iglesia primitiva y decimos, qué increíble. Pero ni ellos tenían este honor. La iglesia primitiva, el primer siglo, el segundo, el tercero. Claro, no tenían la Biblia. No. Las cartas de Pablo o los evangelios tenían cartas donde una persona, le llamaban el presidente, era el que leía las cartas a toda la iglesia cuando se reunían el primer día de la semana, el domingo en la mañana, y todos escuchaban y ya. Pero no es que volvían a su casa a resaltar, a estudiar. Y tú y yo podemos volver a nuestra casa y meternos en la palabra, o sea, y no lo hacemos. Sí, qué increíble tiempo el que estamos viviendo. Como dijiste, encima tenemos en traducciones que nos hacen más fácil la lectura, más llevadera la lectura, más entendible la lectura. Y estamos viendo, como dijiste una vez, en tiempos, es un milagro tener hoy la Biblia. ¿Cuántas tribus todavía y naciones no tienen la Biblia traducida en su idioma? Imagínate eso. O sea, esto, amor, a nosotros tiene que como hacernos pausar y decir, gracias Dios, porque puedo leer tu palabra. Esto es su palabra. Y hoy queremos enfocarnos en el Salmo 19, específicamente el versículo 7 creo que empieza, ¿verdad? Sí, 7. Versículos 7 y 8. Son 7 o 8. Sí, 7 y 8. Sí. Estos dos versículos, hay tanta riqueza acá porque estos dos versículos están literalmente, son sobre la palabra. Y voy a leerlo bien rápido y después vamos a hablar un poquito más a profundidad. Pero dice así, Salmo 19, 7. La ley del Señor, o la palabra de Dios, es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alumbra el corazón. Que alegran. Que alegra el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Y queremos pausar acá y estudiar en profundidad este pasaje, porque, amor, acá... No, 2 versículos, pero de riqueza. Sí, creo que son los 2 versículos del Antiguo Testamento que te están diciendo qué es lo que la Biblia hace en ti. Si tú te preguntaste, ¿qué hace la Biblia en mí? Bueno, esto es lo que hace. Fíjate que la Biblia, de acuerdo a este versículo, hay 4 cosas que la palabra de Dios produce en nosotros. Uno dice, pero ahí no dice la Biblia. Bueno, cada vez que leemos la ley del Señor, el testimonio del Señor, los preceptos del Señor o el mandamiento del Señor, son sinónimos
de la palabra de Dios. Acuérdate que en esa época no tenían la Biblia, así como nosotros. Pero producen 4 cosas nosotros. Restaura nuestra alma, nos hace sabio, alegra nuestro corazón y alumbra nuestros ojos. Wow. Imagínate qué más pudiéramos necesitar que tener estas 4 cosas en nuestra vida. Muy bueno. ¿Verdad? Y realmente, como dijiste acá, en estos 2 versículos que a veces lo leemos rápidamente y pasamos, podemos encontrar tanta sabiduría para nuestras tomas de decisiones, para nuestras relaciones, para nuestra vida, para exaltar y amar mucho más aún la Biblia y de lo que ella produce en nosotros, que a veces, como dijiste muy bien, no tenemos este milagro en nuestras manos y no la estamos aprovechando como deberíamos. Ahora, fíjense el primer punto. Dice, vamos a estudiar la primera frase que dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Fíjense que esta palabra perfecta en el hebreo es la palabra tamim, si se dice así, alguien me corrige que habla hebreo, capaz la pronunciación está mal, pero tamim, cuando habla de que es perfecta, significa que la palabra de Dios es íntegra o es completa, entera, no tiene defecto, no está fragmentada. Wow. Muy parecido a la palabra shalom, que significa cuando algo está completo, está en su plenitud. Eso. Cuando leemos que la palabra de Dios es perfecta, esto quiere decir que la palabra de Dios, cada vez que Él habla, su palabra es entera. No tiene defecto, no tiene fragmentos, no tiene algo malo, es íntegra. Imagínate la perfección de la palabra de Dios. No es como nuestras palabras. No tiene, me gusta también agregar esto, no tiene necesidad de ser, ¿cómo se dice? De que se le añada algo más. Claro. Porque muchas veces caemos en el error de, bueno, acá está la palabra, pero yo voy a añadir mi entendimiento de lo que yo entendí, de lo que yo puedo más o menos entender. No, la palabra en sí misma ya es perfecta y completa para, como dijimos acá, restaurar el corazón, para restaurar aquello que tal vez está torcido, está mal. Me gusta eso que dijiste, porque dice acá, la ley del Señor es perfecta. Y lo primero que queremos que ministre tu corazón es recordarte que si la palabra de Dios es perfecta, Dios es perfecto. Porque es su palabra. Exacto. ¿Y qué quiere decir que Dios sea perfecto? Que Él no falla, Él no erra. Y cuando Él habla, se cumple. Su palabra es perfecta, su palabra no juega a los dados. Dios cumple lo que habla. Ahora, a causa de que su palabra es perfecta, dice lo que sigue, esto restaura el alma. Y acá me encanta esa palabra, porque la palabra restaurar en el hebreo es la palabra shup, con B corta, shup, que significa volver o hacer regresar a un camino. O sea, en otras palabras, retornar al punto de origen, porque cuando escuchamos hoy día la palabra restaurar, nosotros pensamos que es como reparar algo, restaurar un carro viejo. Sí. No, en el hebreo la palabra restaurar, más que arreglar, tiene que ver con hacer volver, hacerte volver al camino donde de verdad deberías estar. Por eso, si me permitís, en el Salmo 23, cuando el rey David dice, Él, en el versículo 3 dice, Él restaura mi alma. Y después, me guía por senderos de justicia. Wow. En otras palabras, Él me hace volver mi alma por el sendero que debo ir. Algo que también como que me trae a la mente esto es de que, como dijiste acá, de volver, de regresar, de dar vuelta. Cuando pasó esto de la caída en el Edén y de cuando el pecado entra en el mundo, nosotros perdimos y nos alejamos de esa esencia original de Dios. Como que la imagen que teníamos de Dios fue distorsionada. Entonces, algo que la palabra hace, que es perfecta, que nos restaura el alma, como que nos hace volver, es a esa esencia original. Sí. Como que cada vez que yo leo la Biblia, mi corazón, mi mente, Dios me hace regresar y restaura esa imagen distorsionada que yo tengo de Dios. Qué increíble ver eso. Porque muchas veces con el pecado, con las heridas de la vida, yo tengo una imagen de Dios distorsionada por el pecado. Pero como la ley del Señor es perfecta y restaura esa imagen que yo tengo distorsionada de Dios, me vuelve a
esto es Dios, esta perfección es Él. Restaura esa imagen que tengo de Dios, de la vida, de la creación, de la caída, del plan de redención y de todas estas cosas que el Evangelio es. Esto es impresionante porque cada vez que tú y yo leemos la Biblia y la estamos leyendo con un corazón abierto y entregado, tú no solo la estás leyendo, la palabra te está haciendo regresar al Edén, te está haciendo regresar a tu esencia, a tu origen. A tu origen. Exactamente. Por eso cuando dice, es perfecta porque restaura el alma, en otras palabras, la palabra de Dios no tiene error porque te vuelve al origen de donde tu alma fue creada para estar con Él. Por eso el rey David decía, Él restaura mi alma. Su palabra, el Señor es mi pastor, Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia. Qué hermoso. Imagínate ya, solo en este primer punto ya podemos ver el poder de la palabra de Dios en nosotros. Ahora, lo segundo es que nos dice que la palabra, dice, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Me encanta esto porque la palabra segura, es así, no me animo a pronunciar en el hebreo, pero es algo de Neemán. Yo tengo un profesor, que paso quiero decir, cuando empecé a estudiar un masterado en Bayola, y se llama Dominic Hernández, que lo amo mucho y lo quiero un montón. Dominic. Un saludo al profe Dominic. Profe Dominic. Y por ahí para los que les gustaría leer libros y contenido sobre el Antiguo Testamento, Dominic es top. Top level. O sea, ¿él escribió libros de eso o cómo? Muchísimos. Libros académicos. O sea, libros de verdad. O sea, alguien si quiere meterse a full puede... Tiene un libro muy bueno sobre proverbios. Para al que le gustaría conocer proverbios, vamos a dejarlo en la descripción de este video para que vayan a comprarlo porque es increíble. Bueno, él fue mi profe del Antiguo Testamento y él es experto en hebreo. El tipo estudió en Tel Aviv, en Israel. Wow. Es un genio. Entonces, Dominic, ahí me corregís cómo estoy pronunciando esto. Estamos pronunciando todo mal acá pero en hebreo. Dice que su palabra, ya vimos, es perfecta, pero luego dice es segura. Bien. Esta palabra en el hebreo segura significa, viene de la raíz de la palabra amán, que de donde ahí viene el amén, donde decimos amén, que así como sea. Así sea. ¿Qué significa amén o amam o la palabra de Dios es segura? Que es firme, es confiable, es estable, digno de confianza y que no falla. Wow. O sea, esto es... Fíjate que el rey David es increíble porque te acaba de decir, la palabra de Dios es perfecta, no tiene error, es completa, pero también te está diciendo, es confiable. Sí. O sea, es estable. Aparte de que es completa y entera, es también estable, se mantiene, es digna de tu confianza y mi confianza. Wow. Podemos agarrarnos y si Dios te dice algo, tirarte y creer que... ¿Sabes qué lindo es entender esto en un mundo que es todo lo contrario? En un nada mundo es estable, donde no es confiable, donde nada es estable, donde ni siquiera tu confianza podés entregar hoy en día así por así, que constantemente estamos siendo fallados, donde nada es como ese versículo que tenemos donde cuando esta persona que construyó su casa sobre la roca, Amén. que fue tan firme, tan estable, y está la otra persona que construyó su vida sobre la arena, su casa sobre la arena, vino una tormenta, ¡pum!, la destruyó. Entonces, qué lindo es nosotros hoy poder construir nuestra vida sobre la palabra de Dios, que es firme, es segura, estable, sin falla. Esto en un mundo como estamos viviendo hoy, en una generación totalmente lo contrario. Donde la verdad es subjetiva. Donde la verdad es subjetiva, totalmente. Entonces, qué lindo es poder hoy construir mi vida, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, sobre la palabra. Amén. Y esto me encanta porque lo que produce que la palabra de Dios sea estable y segura es que te hace sabio. Totalmente. Ahí está. Porque la sabiduría, nuestra sabiduría, que es más que, no es solo inteligencia, la sabiduría reposa en la seguridad de la palabra de Dios que tenemos, en la confianza que tenemos, en la estabilidad que tenemos en su palabra. Entonces, y me gusta porque es como que él agrega, hace sabio al sencillo, porque aquí vemos una paradoja grande de que el sabio es el más sencillo,
Porque cuando no somos sencillos y nos enorgullecemos y no queremos reconocer nuestras carencias y necesidades, en realidad lo que estamos haciendo, estamos corriendo de la sabiduría. Sí. Porque el sabio no es el que sabe todo, es el que reconoce que no sabe todo. Es como tener ese corazón enseñable, decir sencillo, cuánto yo necesito. Porque también tenemos el otro grupo de personas que tal vez dicen, yo ya leí tantas veces la Biblia que ya está. Ya esta prédica ya la conozco, esto que van a hablar yo ya lo conozco. Pero qué lindo tener un corazón enseñable. Cuando decís eso, ya conozco, ya sé, cortás la posibilidad de sabiduría. Eso, exactamente. ¿Verdad? Sí. Y qué lindo es poder, como dijiste esto, ser sencillo para entonces ganar sabiduría. Entonces, la palabra de Dios restaura el alma, hace sabio al sencillo. Uh-huh. Y aquí está el tercero que queremos hablar ahorita, que dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Alegra el corazón. Qué lindo. Ahora, ¿por qué te alegra el corazón? Hablemos primero de cómo describe una vez más a la palabra. Dice, la palabra de Dios es recta, la palabra yazar en el hebreo, que literalmente significa derecho. O sea, algo que no tiene torcedura, es una línea correcta, está alineado en el sentido, en un término geométrico y moral al mismo tiempo, en los dos lados. Yacer quiere decir que, como dijimos, literalmente recto es no torcido, no tiene áreas raras. Una sombra de ¿cómo se dice? De variación. Es como así. Claro, es recta. Esto nos ayuda mucho porque la palabra de Dios, al ser recta y sin torcedura, transforma nuestro corazón y como decía David, nos guía por ese camino recto y por consecuencia alegra el corazón. Qué lindo. ¿Quién no quiere tener el corazón alegre? Ahora, es muy importante que la alegría bíblica, cuando hablamos de que alegra el corazón, no es lo mismo a la alegría que produce el vino o la alegría que produce el entretenimiento o el placer del cuerpo. Sí. Estos pueden ser picos de dopamina y de hormonas de felicidad, pero la alegría que la palabra recta de Dios produce es más asociada con este gozo. Sí. Este gozo interno, como lo hablamos hace unos episodios atrás, que no es dependiente de situaciones externas. Por eso dice, alegra el corazón. La mente puede estar capaz preocupada o la mente puede estar enfrentando preguntas, pero como deep down yourself, el profundo de tu alma, tu corazón está alegre. Wow. Y esto es lo que la vida en la tierra, millonarios y magnates pagan millones para tener esto. Esta alegría del corazón, que solo la palabra recta de Dios produce. Qué lindo que hiciste esa conexión de la mente con el corazón, porque dentro de la iglesia tenemos mucha gente que también, como dijiste, sufre con temas de la mente. Sí. ¿Verdad? Con, por ejemplo, ansiedad, depresión. Y es cierto, muchas veces la gente dice, no, pero ya leí un versículo y sigo con una ansiedad, y sigo con depresión, y sigo con tristeza. Pero yo creo que la diferencia está como lo hacía David, que escribió justamente este salmo, que es habitar en la palabra de Dios. Yo creo que eso es lo que más alegra el corazón. Cuando no solamente yo leo y ya, sino que yo medito y yo habito en esa palabra. ¿Qué significa habitar? Yo vivo ahí. Amén. O sea, es mi lugar de habitación, es el lugar donde yo moro, es el lugar donde yo vivo y donde yo estoy constantemente en ese lugar. Y qué lindo es poder hacer esa conexión de que tal vez, cierto, mi mente está ansiosa, mi mente me está distraída, mi mente está luchando con un montón de pensamientos negativos, pero la palabra de Dios alegra mi corazón, dice. Amén. Aquí es ese bálsamo que cura tus heridas, ese manto de gozo que también vemos en la Biblia, que se habla. Sí. Pero yo en mi vida personal he ¿cómo se dice? Experimentado eso, de que no se trata solamente de leer y ya, porque uno puede leer un montón de libros y nunca adquirir inteligencia. Porque lees pero cuando vos lees y entendés y te metes, bueno, ahí estoy ganando entonces toda esta inteligencia. Sí. Pero la Biblia va mucho más que eso. Y me encanta porque el salmista termina diciendo, bueno, los preceptos del Señor son rectos, firmes, no hay torcedura. Y esto alegra el corazón. En otras palabras, también vos lo decías, nos llena de ese manto de
gozo. Óleo de alegría. Óleo de alegría. Y tu mamá siempre me dice eso. Sí, familia, esto es lo que la palabra promete. Imagínense, la palabra nos promete esta alegría que el mundo no nos va a poder dar. Y por último, el último dice, el mandamiento del Señor es puro. Que alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Y me gusta porque esta palabra de puro, cuando habla la palabra pura, viene la palabra bar, B-A-R, en el hebreo, que significa limpio, claro, sin mezcla, sin impureza, transparente. Esto es la pureza. No es una pureza ritual solamente, sino la ausencia total de contaminación. O sea, la palabra de Dios no tiene contaminación. Es como el oro. Esta palabra se usa también para definir al oro refinado. La palabra de Dios no confunde, no oscurece, no engaña. Eso. ¿Te diste cuenta que todo lo que él describe de la palabra es como se parecen mucho? Sí. Perfecto, seguro, recto y puro. Perfecto, seguro, recto y puro. Es como que te está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué más o menos? Es la perfección de la perfección. Sí. O sea, es todo. Es lo más puro, lo más limpio, lo más perfecto, lindo, lo más santo. Y por último, ¿por qué es puro? A causa de que es tanta pureza y tanta claridad y transparencia, termina alumbrándote los ojos. Y terminas, a causa de la Biblia, entendiendo todo con claridad. Sí. C.S. Lewis, me encanta una de las frases de él, que él decía, yo creo en Dios así como creo en el sol. No porque veo al sol, sino porque a través de él veo todo. ¿Entendés? Claro, porque uno ve alguna cosa que brilla ahí, claro. no podés, digamos, ver. Claro, no, él decía, yo creo en Dios así como creo en el sol, no porque lo estoy viendo, sino porque a través de su luz es que en realidad veo todo. Es esto, ¿no? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan pura, tan transparente, tan perfecta, que te alumbra los ojos, que te hace realmente ver. El apóstol Pablo oraba esto en sus cartas, decía, oro que sus ojos espirituales les sean abiertos, sean iluminados. Sí. No sé por qué, en alguna razón, cuando yo estaba leyendo este versículo, se me vino un versículo en el Antiguo Testamento, en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 3, donde dice, el Señor Jesús le dice a una de las iglesias, por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, o sea, pureza, para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Para que puedas ver. O sea, el mandamiento del Señor es puro porque alumbra nuestros ojos. Es como ese colirio que nos ponemos y nos permite ver. La palabra de Dios es lo que te permite ver espiritualmente, te permite ver la realidad espiritual en la que vivimos. ¿Y cuántos de nosotros hoy necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados a muchas cosas, a tal vez decisiones que tenés que tomar, cosas que estás como con incertidumbre, discernimiento en decisiones, en cosas de tu vida que estás pasando hoy? Y qué lindo es que tenemos esta promesa que la palabra de Dios, el mandamiento del Señor es tan puro que alumbra nuestros ojos. Amén. Me encantó, de verdad, que uno de mis episodio está increíble. Entra en mis top favoritos. Pura Biblia. Porque me recuerda a mí, mi necesidad de que yo no soy nada de eso, de que yo no soy ni pura, ni recta, ni nada de eso. Y por eso necesito correr a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sí me transforma y me restaura, me hace sabia, alegra mi corazón y alumbra mis ojos. Así que... ¡Wow! Hoy te dejamos con lo que la Biblia realmente produce en ti y en mí. Así que lee este salmo, medítalo, profundízalo y espero que esto haya podido impactar y transformar tu corazón como ves la palabra. Así que mi hashtag de hoy, es el siguiente. Hashtag, su palabra es perfecta, segura, recta y pura. No, hoy yo digo largo. Ya te llevaste largo ya. Yo digo largo hoy. Su palabra. Hashtag, su palabra es perfecta, segura, recta y pura. Mío es hashtag, a ver, hoy corro a la Biblia. No, yo estoy muy corta. Che, tus hashtags como que últimamente están medio... Estoy mal, chicos. O sea, malísimo hashtag estoy tirando. ¿Por qué? No sé, no es tu época. Necesito que él se...
No es mi temporada. No es tu temporada. No, bueno. Dios mío, Señor, alúmbrame, Padre. Alumbra, sí. No, pero está lindo también el mío, Seba. Me gusta. No es tan feo. No. No es feo. No, me gusta. Necesita más power. Bueno, familia, gracias por mirarnos hasta acá. Los bendecimos. Bendiciones a cada uno de ustedes, especial del cielo. Y nos vemos la próxima total. Nos vemos. semana. Chau, Bye. chau, chau, chau.